Automatización industrial, proceso de automatización del proceso productivo de la microcervecería, presentado por José David Zamudio Rojas, grupo 299013-27. Descripción del proyecto. El proyecto tiene como finalidad automatizar el proceso productivo de una microcervecería en base a un sistema PLC. Esta automatización se basa en controlar las variables más importantes del proceso de producción por medio de un controlador y una serie de dispositivos electrónicos que permitirán realizar las tareas indicadas en la programación del proceso. En este proyecto se ilustrará la programación del controlador por medio de una descripción breve y una serie de diagramas, el cual mostrará la mejora productiva de la microcervecería con la automatización. Diagrama de flujo del proceso productivo. El proceso inicia con la adquisición de materia prima. Posteriormente, ya en el proceso de producción, se realiza la mezcla del mosto con agua con un pH de 4. Posteriormente, esto llegará a la olla A, donde se revolverán, donde los 50 litros de agua se mezclarán con los 100 litros de mosto. Allí se aumentará la temperatura a 52, hasta los 52 grados centígrados. Si en la olla A ya cuenta con la temperatura de 52 grados centígrados, se esperará por 8 minutos y luego se aumentará la temperatura a 62 grados centígrados. Después de que llegue la olla a los 62 grados centígrados, se esperará por 15 minutos y de allí se abrirá la válvula B y C para filtrar la mezcla a la olla B. Posteriormente se llevará la mezcla a empozamiento a la vasija y así termina el proceso de producción. El diseño de automatización se propone de las siguientes partes, comenzando por el PLC, el cual controlará las tres válvulas en donde estarán las electroválvulas y contará con los sensores de temperatura, los cuales permitirán indicar cuándo se abre o se cierran las válvulas para dejar fluir la mezcla de cerveza. Una de las variables a controlar es las variables del flujo de líquido, en la cual se muestra a continuación los pantallazos del programa MATLAB, donde se determinó que la constante iba a tener un valor de 24,086. La siguiente variable a controlar es la de la temperatura, la cual estará vigilada por medio de sensores de temperatura y se ilustra el proceso de programación de MATLAB, donde el valor de la constante fue de 19,036. El controlador PID seleccionado para el proceso de microcervecería es el PID digital Thermopar de 0 a 400 grados centígrados. Este controlador es propicio para manejar las temperaturas que se utilizan en el proceso de fabricación de la cerveza, además de contar con un tipo de entrada TC RTD de corriente estándar y señal de voltaje, lo cual lo hace compatible a las demás tecnologías y dispositivos de la microcervecería. Las características de este controlador es una precisión de medida del 0,5% fs, una salida SSR, un detective de rango de temperatura de 0 a 400 grados centígrados con unas dimensiones de 10,6 por 4,8 centímetros. Cuenta también con un termómetro infrarrojo y con un control de encendido y apagado. El siguiente equipo es el sensor de temperatura.
Se propone utilizar este sensor de temperatura debido a que maneja una temperatura máxima de 110 grados, lo cual permite detectar las diferentes temperaturas a las que está expuesto el proceso de la cervecería y el cual no supera los 62 grados centígrados. No se propone otro tipo de sensores ya que manejan un máximo de 55 grados centígrados. Sus características son versiones de temperatura de termosistor directo de 10 kiloohmios a 25 grados centígrados. Estos son componentes degradables y deben sustituirse en un ciclo de 2 a 3 años. Sensor PT100. Dos sensores de cable con sondas de latón que proporcionan una respuesta lineal y un coeficiente de temperatura positivo. El último equipo a utilizar es la electroválvula de 2 vías, las cuales funcionan directamente y se pueden montar en cualquier posición vía 2 agujeros de montaje en el cuerpo. Tiene cuerpos de PPSU con los símbolos del acero inoxidable y proporcionan la protección según regulaciones del IP65. Estos tienen una alta presión de funcionamiento, no requieren ninguna presión de funcionamiento mínima del umbral y pueden funcionar continuamente. Sus características son las siguientes. Cuenta con un diseño compacto, son fáciles de montar y tiene una configuración normalmente cerrada NC. Tiene solo compartimientos derecho con diseño, con los enchufes y las entradas que se caben con la abrazadera roscada del tubo o empujaben conexiones. Pueden soportar usos calientes de vapor hasta de 143 grados centígrados, lo cual lo hace propicio para el proceso de producción de cerveza. La simulación de la automatización de la microcervecería se hizo por medio del programa Celiosoft. En la diapositiva siguiente a esta encontrarán el resultado que nos muestra dicho programa. En esta explicaremos a detalle cómo se realiza el proceso de automatización. En el escalón 1 inicialmente tenemos un pulsador de parada de emergencia para el proceso en caso de una emergencia. En el escalón 2 se activa la válvula A. En el escalón 4 se activa la válvula para el llenado de las 1000 libras del mosto para la olla A. Después de que se hace el llenado de las 1000 libras se activa el PL, la resistencia o serpentina y el motor PM. Este proceso se realiza en la olla A. Posteriormente se revuelve y se eleva la temperatura de la olla A. Mientras se va elevando la temperatura, el agua con la malta se mezcla constantemente a una velocidad lenta. Posteriormente, cuando la olla alcanza los 52 grados Celsius, la temperatura debe permanecer constante durante 8 minutos sin revolver la mezcla. Posterior a los 8 minutos se vuelve a elevar la temperatura hasta que llegue a los 62 grados centígrados, y la cual debe permanecer a esta temperatura constante durante 15 minutos. Posteriormente se activa el ST y se apaga el motor y la serpentina. Luego de pasados los 8 minutos se enciende la resistencia o serpentina para que aumente la temperatura de la olla hasta que alcance los 62 grados centígrados. Cuando llegue a esta temperatura se activa el segundo sensor de temperatura, que es el ST1. La serpentina o resistencia sigue encendida por el lazo de 15 minutos, pero el motor no está encendido. Después de pasado este tiempo se activa la válvula o la olla B para hacer el filtrado de líquido y a su vez la válvula de la olla C para el almacenamiento del líquido. Aquí se ilustra el proceso de automatización de acuerdo al programa Celiosoft. Conclusiones. La simulación es una herramienta muy útil para diseñar e implementar tecnología en un proceso productivo. La tecnología que se va a escoger para automatizar un proceso productivo debe tener en cuenta la capacidad con la que va a producir la planta para no adquirir
equipos por debajo o por encima de la actividad requerida. Es de suma importancia conocer las magnitudes de las variables que intervienen en el proceso productivo con la mayor exactitud posible. La programación es la etapa más trascendental y de mayor cuidado en la automatización de una fábrica, debido a que ésta determinará el funcionamiento de todo el sistema.